buenas tardes. Bienvenidos a este segundo día de nuestro curso intensivo de Filosofía del Arte. El presente curso intensivo de Filosofía del Arte es de lectura de filósofos con orientación al arte y de artistas con orientación a la filosofía. Es un leer exploratorio que busca interpretar un campo de sentido en la existencia, que es el del arte, para tratar de entender la estética de lo cotidiano en la vida humana. Iniciamos nuestra exploración con un video sobre la forma en que la pintura nos permite comprender una cuestión filosófica, el hecho de que vivimos nuestras vidas con referencias externas e internas, aunque tengamos poca conciencia de ello. Hola, bienvenidos. Voy a hablar hoy de una cuestión filosófica que los filósofos han considerado importante y que la historia de la pintura nos ayuda a comprender, como les ha ayudado a ellos también en algunas instancias. La filosofía busca, entre otras muchas cosas, hacernos conocer o ganar conciencia de cuestiones que afectan a nuestras vidas, pero de las que tenemos poca conciencia porque no las vivimos como una experiencia, no las sentimos como vivencia. Se ha dicho, se puede decir que el ser humano está en el mundo de dos maneras. Una de ellas es con una referencia exterior, llamémoslo Dios, llamémoslo las ideas platónicas, llamémoslo una cierta idea de la verdad, que caminamos por la vida con esta referencia, que no somos suficientes sin ella, que la necesitamos. Esa referencia exterior a nosotros es permanente, es constante, es una idea, una necesidad que es siempre la misma. Eso nos ayudan a entenderlo los artistas del Renacimiento, que habitan, sin conciencia de ello quizás, un momento en el que se piensa de esa manera. En este retrato de Leonardo da Vinci, que os enseño, un cuadro que está en una colección particular en Cracovia, La Dama del Armiño, lo que está haciendo el pintor aquí es pintar un retrato de una mujer, pero la está pintando intentando a través de ella representar la idea de la belleza entendida como un eco de aquella cosa superior, de aquel mundo de las ideas. El cuadro lo entiende Leonardo como un vehículo que suscita por su belleza anhelo en nosotros y ese anhelo nos hace querer aspirar, acercarnos a, al menos intuir o tener presente la idea de ese norte perfecto, de esa verdad, de ese mundo de las ideas. El objetivo de Leonardo, por lo tanto, es crear una imagen en la que no tengamos conciencia de él como protagonista, de Leonardo, ni de la creación de la obra, sino que la está haciendo para que cuando esté terminada nos sirva como vehículo, como digo, para acceder a ese otro lugar o para intuirlo. Lo mismo hace Miguel Ángel en uno de los frescos, en una de las escenas, la Sibila de Delfos, una de las figuras de la Capilla Sistina. Es una figura que él, según su manera de entender las cosas, algo distinta de la de Leonardo, está pintando también como de una belleza tan absoluta que a nosotros nos inspira de nuevo, nos recuerda esta referencia, esta idea constante de la belleza ideal, un ideal que es permanente, que es constante, que está siempre allí, un vivir la vida con cierta conciencia de que lo hacemos con una referencia externa. Si vemos ahora un cuadro de Tiziano o uno de Rembrandt, vemos algo diferente. Esto no quiere decir que estos pintores estén pintando con conciencia de esto. Recordar que lo que estoy diciendo es que viendo esta pintura ganamos claridad sobre estas cuestiones filosóficas, sobre dos maneras de estar en el mundo. Uno con esta referencia externa, la segunda es con una referencia interior de la subjetividad o la individualidad de cada uno de nosotros. Si vemos este cuadro de Tiziano, por ejemplo, os explico cómo nos ayuda a entender estas cuestiones. Tiziano está pintando este cuadro pensando en contenido, lógicamente, en ese momento no podía ser de otra manera, pero fijaros el tipo de pincelada que está utilizando en la parte izquierda, la ciudad, ese fuego, en la parte derecha también. Tiziano, en el momento en el que está pintando con mucha conciencia de su herramienta, de la materialidad de lo que está haciendo. Leonardo, Miguel Ángel, seguramente lo vivirían de la misma manera, pero estaban muy pendientes del resultado final en el que las huellas de ese quehacer, las huellas de ese oficio, los gestos de su mano del pincel a medida que pintan, desaparecerían para que el cuadro pudiese ser una referencia, un eco de algo exterior. Pues en estos cuadros de Tiziano no ocurre eso, sino que las huellas de los pinceles, las herramientas del artista,
están muy presentes, quedan muy a la vista. Y eso es lo que nos sirve a nosotros para entender otra forma de estar en el mundo. Pensar que lo que ha valorado la historia del arte de este tipo de pintura, no solo Tiziano, os enseño un cuadro de Rembrandt también, fijaros en la textura de los colores amarillo y rojo, cada uno de ellos es conciencia del artista de lo que expresa esa pincelada, no solamente del resultado final del cuadro, sino de lo que expresa esa pincelada, ese momento de trabajar sobre el lienzo, sobre la tabla. Lo que está ocurriendo cuando un pintor pinta de esa manera es que está valorando su gesto, el arrastrar con su mano el pincel, la pintura sobre el lienzo, sobre la tabla, y cree que en ese gesto hay expresión de una subjetividad, de una individualidad. Eso es metáfora, lo que podemos entender como expresión de una manera de hacer en la que la referencia es interna. El artista está respondiendo a su idea de lo que debe hacer a continuación de la pincelada anterior, que a su vez es continuación de la pincelada anterior, y cree que ese proceso en sí mismo tiene valor. Eso nos sirve para entender un estar en el mundo, un estar en la vida en el que la referencia es personal, interna a cada uno de nosotros. Y es interesante una diferencia entre esa forma de entender la vida, de estar en el mundo, sin conciencia de ella, pero analizada desde fuera filosóficamente, con la anterior, porque implica una subjetividad, una referencia que es cambiante, que es distinta en cada individuo, en cada momento, en cada lugar, que está cambiando constantemente y que no hay, por lo tanto, ya siempre una referencia que es la misma. En última instancia, yo creo que la realidad es que estamos en el mundo de estas y de otras maneras, todas al mismo tiempo, ¿no? Que todas ellas definen algo de lo que somos, ¿no? Es interesante que la pintura nos sirva a nosotros para dotar de claridad a estas cuestiones como les ha servido a los filósofos durante muchos siglos. Lo dejamos con eso y nos vemos en otro vídeo. Lo que llamamos bello es lo que impresiona nuestros sentidos. Sin embargo, para apreciar una obra de arte o un bello paisaje, superamos las apariencias sensibles en tanto tales, para alcanzar la estructura, la unidad o la armonía y percibir sus relaciones. Esta fusión de lo sensible y lo inteligible es quizá un rasgo esencial de la percepción estética. Aristóteles afirmó que la filosofía comienza en la imagen sensible y en el asombro. Es la imagen sensible la que nos asombra. Una vez asombrados, podemos avanzar hacia la abolición del asombro y entonces vamos hacia la filosofía y hacia la ciencia. Pero también podemos detenernos en el asombro, afincar en el asombro la vida profunda de nuestro yo entero, habitarlo en cierto modo. Es entonces cuando vivimos estéticamente. Podemos saborear esa vivencia estética en las cartas del pintor Vincent van Gogh, que le envió a su hermano Theodore, a su hermano Theo. Hay una carta escrita desde Drenthe en septiembre-noviembre de 1833. En esta carta, Vincent van Gogh muestra que se detiene en el asombro, se detiene en la imaginación. Si mal no recuerdo, está en la página 81. Voy a utilizar dos traducciones de las obras de Vincent van Gogh. La una es esta y la otra, un poco más usada, la que tengo también. Vamos con la de Drenthe de noviembre de 1883. Dice: ayer descubrí uno de los cementerios más característicos que haya visto jamás. Figúrate, un trozo de bosque rodeado de un seto de pequeños abetos, muy apretados entre sí, de modo que se creería estar simplemente en un monte de abetos. Sin embargo, hay una entrada, una corta avenida,
por donde se llega a las tumbas cubiertas de montones de hierba y de matorral, muchas tablillas de madera blanca sobre las cuales se leen los nombres. Es algo muy hermoso contemplar el verdadero brezal sobre las tumbas. Interesantísima esta carta que terminamos de leer, este texto que escribe Vincent van Gogh a su hermano Theo. Pues hay una imagen de cementerio. En esta imagen de cementerio podemos nosotros ver el dibujo que hizo Van Gogh sobre el cementerio. Esto es lo más importante, que trabaja con su pensamiento, con su sentimiento, es la vivencia estética. El otro texto que habla de una ruptura, de un llamamiento, Van Gogh, de un asombro, de un cambio de actitud que lo convierte de hombre práctico en hombre contemplativo. Esta es la vivencia estética. Desde esta primera emoción, nosotros observamos que es una emoción liminar la que tiene Van Gogh, y podemos decir que pertenece al orden estético, pero no puede denominarse todavía emoción estética, porque la experiencia requiere la contemplación admirativa, como lo hace Vincent van Gogh, cuando forma el objeto estético de la admiración y de la contemplación. Hemos escuchado nosotros que habla de esa visión hermosa del cementerio. Es la Einfühlung, es la empatía, por la que nuestro yo se ve transportado a otro mundo de sentido. En la fase final de esta experiencia, el gozo inunda en la pura contemplación. En esta misma carta, Vincent van Gogh se detiene en la imaginación, en el asombro, cuando el gozo inunda la pura contemplación. Y, si mal no me acuerdo, en mi otra traducción se halla en la página 328. Vamos a verla. Aquí está. Es un olvido de sí mismo lo que siente, porque dice, luego de haber descrito del cementerio, cuando el crepúsculo caía, imagínate el silencio, la paz de esa hora. Imagínate una pequeña avenida de grandes álamos con su follaje otoñal. Imagínate un ancho camino hecho de barro negro, teniendo a la derecha un brezal hasta el infinito. A la izquierda, otro brezal hasta el infinito. Las oscuras siluetas triangulares de algunas chozas de hierba, la claridad rojiza del fogón en sus ventanas, charcos de agua, de un amarillo sucio. Y encima de todas esas cosas negras sobre el fondo blanco. Y sobre ese montón de barro, un personaje enteramente peludo, el pastor, masa oval en dos mitades, la una de lana, la otra de barro, chocando y penetrándose mutuamente, y el rebaño que le ves venir, que te rodea, luego das media vuelta y te pones a seguirlo.
El rebaño indócil avanza sobre el camino de barro, avanza penosamente, pero a lo lejos aparece la granja, techos musgosos, montones de paja y montones de turba entre álamos. El redil ya no es más que una sombría silueta triangular, sigue escribiendo Van Gogh, Vincent Van Gogh, a su hermano Theo. Su puerta es grande, está abierta, la del redil. Se diría la entrada de una guarida. Por las fisuras entre las planchas, el cielo transparece al fondo. La caravana de lana y de barro se hunde en el negro antro. El pastor y una mujeruca, llevando una linterna, cierran las puertas. Y así continúa la descripción muy estética de lo que ve. Y termina diciéndole a su hermano Theodore, a su hermano Theo: regresé a casa y cerca del fuego caí en la cuenta de que tenía hambre. Y me pareció que era un hambre enorme. Pues bien, esta es la lectura que hemos hecho de una de las cartas de Van Gogh, escritas a su hermano Theo. En esta carta hay un rapto de plenitud vital liberadora. La fruición estética alcanza a momentos una gran intensidad. Entonces, la contemplación merece el nombre de rapto. Se trata de un éxtasis que suave o violentamente arranca al hombre de sus condiciones de vida, de esas condiciones de vida acostumbradas, y le transporta a un plano de vida superior, en la que por lo menos hay un atisbo y un preludio de exaltación. Una característica del rapto estético de plenitud vital liberadora es el debilitamiento de la realidad práctica. Se trata de un olvido, así como se había olvidado de comer Vincent Van Gogh. Se trata de un olvido más o menos grande de lo material, de lo pragmático, y a la par, en ese rapto estético, hay una exaltación del sentimiento de vida. Aquella contemplación implica una dilatio mentis, como decían los escritores medievales. Dilatio mentis en el latín eclesiástico, dilatio mentis en el latín restituto o clásico. Pues hay una exaltación en esa dilatio mentis del sentimiento de vida en el libre juego de las imágenes, en el libre juego de los sentimientos, en el libre juego de las intuiciones, dentro de ese círculo mágico creado por el objeto que ejerce su fascinación sobre el contemplador. Así, la belleza de cada experiencia es resumen de infinitas experiencias y es condensación de todos los tiempos. Es el único tiempo comparable a la eternidad. Es el momento cuando el artista crea tiempo. Pero este tiempo, este instante que queda coagulado en la obra de arte, es referido a un antes y a un después solamente en la contemplación. Contemplar es leer la obra de arte como conteniendo más de lo que el artista ha puesto en ella. Perdón. Nosotros podemos leer más de lo que Van Gogh leía al hacer su obra de arte. Y en música, podemos decir que Bach pone en su música a todo Bach, pero la contemplación encuentra en ella además todo Palestrina y todo Schütz, y también encuentra lo que Bach no pudo poner en ella, es decir, las promesas de un florecimiento musical que duró 100 años. La contemplación en particular añade
a la creación, su después, que el artista nunca puede poner. Y esta es nuestra visión al hacer filosofía del arte, al hacer estética, al hacer hermenéutica del arte. Ver, entender, interpretar el después de la creación del artista. Así, la obra de arte se estructura como una vivencia precaria de significados, como una fusión de intuición y sentimiento, como una experiencia de paradójica complejidad. Podemos nosotros manifestar que la obra de arte se estructura como un sistema de significados. En nuestra exploración estética, podríamos encontrar un argumento que saque a la luz una cuestión filosófica de envergadura, puesta en dos preguntas. La primera, ¿cuáles son las condiciones de producción del sentido? Y la segunda pregunta, ¿de dónde surgen los significados? El mundo no significa ni las cosas que existen con independencia del hombre, que son los entes, ni alude primariamente a una descripción del contenido como en la expresión mundo campesino o mundo religioso. El mundo tiene un sentido formal. Heidegger lo denomina la significatividad. Bedeutsamkeit. El mundo es una concatenación de significados referidos a un yo, que obra sitz im Leben, aquí y ahora. Para ese yo, las cosas se presentan no como objetos neutros y desprovistos de valor, sino como algo significativo, es decir, como entes referidos axiológicamente a sus intereses. El yo como un sujeto histórico. La acuñación terminológica de ello es la terminus technicus Dasein. Ese término técnico, terminus technicus en latín. En alemán el Dasein, la expresión mundo de la persona plasmada en un cuadro. Aquello puede parafrasearse diciendo que es el mundo de la persona plasmada en un cuadro en tanto Dasein, o el conjunto de significados que los entes del entorno tienen para la persona plasmada en un cuadro, que es un yo histórico, es decir, un yo que existe aquí y ahora, y que guarda una relación axiológica con los entes. Quizá por esta razón, dice Derrida que el mundo no se ata a un subjectum, sino a un Dasein. El campesino, el retratado, el ciudadano o Van Gogh tienen estructuralmente el mismo mundo. Cuando hacemos la descripción del cuadro donde está una persona, lo que interesa es introducir la noción formal de mundo como un elemento central de la obra de arte. La obra de arte se estructura como un sistema de significados. En nuestra exploración, la intención principal, así como Heidegger puede hacerlo, es la introducción del concepto de mundo y no la lectura en particular de un cuadro de Van Gogh. Aquí está uno de los elementos fundamentales que nos diferencian entre la verdadera filosofía del arte, la verdadera estética, la verdadera concepción del arte y el filósofo espontáneo, el hermeneuta espontáneo, el epistemólogo espontáneo, el artista espontáneo, sin formación. Aquí está, en que nosotros debemos ver la introducción del concepto de mundo y no una lectura en particular de un cuadro de Van Gogh, por ejemplo. Y surge la pregunta,
En nuestra exploración, ¿se puede proponer una lectura correcta de un cuadro en el que su sentido sería su significado? Esta es la idea. Los objetos pintados en un cuadro de Van Gogh no son objetos neutros como los objetos que describe el discurso científico. Los objetos están referidos a las tareas, a los intereses, a las valoraciones. En síntesis, están referidos a la vida de su portador, el Dasein. Ahora bien, en el uso cotidiano de los objetos plasmados en un cuadro, este sistema referencial permanece como un telón de fondo, como un horizonte atemático. Es el cuadro, la obra de arte, lo que tematiza, o dicho en términos de Heidegger, lo que lo saca a luz o descubre su verdad. La verdad descubierta no es la de los significados concretos que tenía para Vincent van Gogh o para su retratado, por ejemplo, Dr. Gachet, sino que es su estructura formal. En nuestra exploración, una de las cuestiones centrales de la filosofía contemporánea puede ser el problema de las condiciones de producción de sentido. Es la producción de sentido, ese problema en lo que podemos nosotros situar nuestra exploración. Y para ello, la imagen es un graphein, esto es, registra físicamente, usando como medio la luz, en griego, phos graphein, la presencia real aquí y ahora de un objeto o acontecimiento físico. Y en nuestra exploración surge otra pregunta. ¿Todo el sentido de la imagen se resuelve en este enfoque genético? El argumento es muy interesante, pero creo que puede llegar a ser fundamentalmente falso. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el estatus semiótico de lo plasmado en un cuadro es referir un objeto, un estado de cosas o un acontecimiento, es necesario, para que la función referencial se constituya, establecer un sistema de coordenadas que organice el campo de la dixis. La referencia solo existe para alguien. Sin la mediación de ese alguien, no se puede hablar en absoluto de referencia. Es lo que Bühler, en su Sprachtheorie, llama el sistema de coordenadas de la dixis. El campo de la dixis tiene un origen, un origo, el ego hic et nunc del sistema enunciativo. En este sentido, el rosa del cielo de Van Gogh se refiere a la salida del sol siempre y cuando exista un sujeto, una mirada, en el sentido que le da este concepto Maurice Merleau-Ponty, que establezca la función semiótico-referencial. La sola continuidad física, si están juntas dos cosas, esa sola contiguidad física ni refiere ni significa nada. Es un fenómeno alosemiótico, una sola palabra unida. De ahí se sigue una consecuencia importantísima desde el punto de vista teórico. Perdón. Si la constitución de la referencia solo es posible por relación a la mirada humana, y si el estatuto semiótico específico de la pintura es la referencia, necesariamente el sentido de la imagen pictórica se explica por mediación de la mirada humana y no por lo tecnológico que le dio origen. La explicación del sentido de la pintura, que apela a su génesis física, es irrelevante desde el punto de vista semiótico, es decir, no explica lo que pretende explicar,
a saber, la especificidad de la pintura. Las condiciones de producción de la referencia en la pintura están en el sujeto que mira y no en lo técnico. La idea de que el carácter referencial de la pintura es independiente de la técnica puede ser el concepto central que domina lo que dice Roland Barthes en La cámara lúcida. Esto es fundamental saberlo, porque Barthes sostiene todos sus análisis de la imagen sobre la base de la mediación de la mirada humana. Aquí está el quid de la cuestión. En nuestra exploración, ello se puede advertir en los conceptos de studium y de punctum. Barthes los caracteriza diciendo que por medio del studium se interesa por muchas imágenes, mientras que el punctum de una imagen, de una pintura o de una foto es ese azar que en ella me despunta, pero también me lastima, me punza. Sin la referencia al yo, ambos conceptos de studium y de punctum pierden su capacidad de análisis. Pues hemos llegado a un momento en que en nuestra exploración podemos encontrar que la esencia de la imagen radica en su función referencial. En efecto, definir el referente como el noema de la imagen, de lo plasmado en un cuadro, de lo fotografiado, implica necesariamente ponerlo como correlato de un acto de conciencia. Es la noesis, que no es otra cosa que un acto perceptivo. Sin este acto perceptivo, lo que intencionalizo en la imagen, en la pintura, en la foto, que supone un sujeto percipiente, se vuelve imposible hablar de un noema. La imagen pictórica o fotográfica refiere siempre para alguien. El noema, esto ha sido, lleva implícito un para mí. Definir el estatuto semiótico de la imagen, de la pintura o de la fotografía por su función referencial tiene como consecuencia la imposibilidad de eliminar el sujeto de la enunciación, que es el origen de todo sistema deíctico. La mediación del sujeto de la enunciación introduce la red simbólica de la cultura. El sujeto es un sujeto histórico que organiza el campo deíctico desde sus prácticas. El noema de la imagen supone la mediación de esas prácticas. En nuestra exploración, una lectura que entre varias se puede proponer que los motivos solo pueden ser interpretados correctamente si se los lee desde su correspondiente inscripción temática. Se pueden identificar correctamente los motivos. Por ejemplo, rechazo de la modernidad, pesimismo cultural, etc. Pero se identifican aquellos motivos en la búsqueda de lo originario, en la búsqueda del principio, en la búsqueda de un lenguaje que sea capaz de dar cuenta de ello, pero se puede equivocar con el tema que les da sentido. Por ejemplo, decir esto es romanticismo, se puede equivocar. Por ello, Heidegger usa profusamente el término origen. En alemán, Ursprung, desde sus primeras lecciones de Freiburg en el año 1919. Ya es más de un siglo. Como sinónimo de Ursprung usa Génesis, Herkunft, que es la procedencia, Genos, Genealogie, Quelle es la fuente, Afkunft es la descendencia y Afleitung, el esto es muy importante tenerlo en consideración, que el Afleitung, la derivación, expresa la concepción genética que Heidegger tiene del método fenomenológico. Ableitung
es la fuente directa en la fenomenología de Husserl, su maestro. Es también del neocantismo. Todas las afirmaciones que Heidegger referidas al origen tienen que ser interpretadas sobre ese trasfondo temático de la discusión con la filosofía de su tiempo. La procedencia directa de la fenomenología del motivo del origen puede documentarse en los textos de Edmund Husserl. Y desde este amplio abordaje filosófico del arte, los cuadros de Van Gogh pueden tener una lectura que esté incluida en un contexto argumentativo muy amplio. Puede tener un conector argumentativo de oposición que tenga la función de mostrar la transición del pensamiento que va de lo útil a la obra de arte. En nuestra exploración, el ente paradigmático a partir del cual se describe fenomenológicamente el mundo puede ser útil. En nuestra misma exploración podemos cambiar de modelo, es decir, podemos introducir un ente que está a medio camino del útil y de la mera cosa, y esto es la obra del arte. El conector de oposición introduce la posibilidad de paráfrasis de los cuadros de Van Gogh, y con ello, nuestra exploración filosófica del arte puede indicar el giro del pensamiento estético, el cambio del modelo a partir del cual se puede construir una ontología que discuta los diferentes sentidos de la obra, que discuta los diferentes sentidos de la cosa, del útil. Así, en nuestra exploración estética, se puede leer la interpretación de los cuadros de Van Gogh desde este trasfondo que rechaza un carácter arbitrario e intuitivo y que restituye como una implicatura la mediación desde donde se propone su lectura. En este momento hemos llegado nosotros a terminar una primera idea, un primer enfoque a lo que es la estética, a lo que es la filosofía del arte, tomando en consideración la obra de Vincent van Gogh y apoyándolos en algunos filósofos, entre ellos en Heidegger. Vamos a hacer un receso de 4 minutos para reingresar a la segunda hora académica dentro de este curso intensivo de Filosofía del Arte de Estética. Le ruego, por favor, en 4 minutos puntualmente ingresar a nuestra aula virtual. Gracias.